Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Así es, señores pasajeros, ya estamos de regreso aquí en primera clase con la entrevista de primera clase. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Peralta de Legarreta. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito, Janet, de lo que tú ya sabes de Alberto y dejamos que él también se presente, ¿no? Espera, turbulencia. Ahí está. Hubo una pequeña turbulencia. Señores pasajeros, así es, el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Peralta de Legarreta, que es profesor adscrito al Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, historiador, apasionado de turismo y bla. Y bueno, eres todo un estuche de monerías, Alberto. Sí, bienvenido a primera clase. Tengo mis loqueras, la verdad, pero aquí parezco como muy bien portado. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de toda tu trayectoria y de tu experiencia profesional? Bueno, yo llegué aquí a la Anáhuac después de haber estado en otra escuela relacionada también con turismo y gastronomía, donde estuve 15 años y donde de alguna manera pues fui útil por mi perfil, por haber estudiado historia, un tipo de historia que tiene que ver con antropología, para las clases de patrimonio turístico. Uh-huh. Esas clases se fueron extinguiendo poco a poco por cuestiones de modernización de los planes de estudio y por razones del destino me fui metiendo poco a poco en la cuestión de la gastronomía, que era de por sí una pasión personal, ¿no? En mi casa tengo la opinión de que se cocina muy bien. Uh-huh. Y yo desde muy pequeño pues estoy enamorado de los mercados y de probar todo y de cocinar un poco mal, desde luego, pero, o sea, bueno, no con ciencia, pero pues tuve la oportunidad de meterme a dar la clase de Cultura Gastronómica de México y creo que ese fue el trampolín para llegar aquí, unos 10 años después, a la Anáhuac, donde pues tuve la oportunidad de dar una materia que también está cerca de extinguirse por una cuestión de planes de estudio que se llama Filosofía Gastronómica, y que tenía que ver con la teoría de no la comida, sino el acto humano social del comer. Y okay. este enfoque a mí, en lo personal, me apasiona porque yo creo que la comida es algo importante, es vital para nosotros para sobrevivir, pero tengo la impresión de que también comemos mucho más significado y símbolos a la hora que la compartimos, y que esa parte es una cosa que hasta hace muy poquito tiempo se le puso realmente atención. O sea, que la gastronomía como tal se convierte en una materia realmente hace muy poco tiempo, porque se le confundía con la simple cocina o culinaria, que no es poca cosa, ¿no? O sea, okay. ¿Cuál es como que la diferencia? Bueno, en ese caso, yo lo que veo es que pues, la palabra culinaria pues, nos lleva directamente a la operación, a la transformación de los alimentos en la cocina. Okay. O sea, por lo tanto, en mi opinión, lo culinario es aquello que sale de la cocina, que, insisto, no es cosa menor. Tiene pues toda la técnica, hay una sazón, hay un conocimiento tanto técnico como tecnológico, como cultural. Pero eso sucede en el ámbito cerrado que es la cocina, ¿no? O sea, eso que pasa atrás de la claraboya mientras uno está sentado en un restaurante. Oye, Pablo, yo te quiero preguntar algo. Alberto, perdón. Pablo ya se nos fue. Perdóname, Alberto. Sí, adelante. Oye, ¿por qué siempre los mexicanos asociamos la comida con alguna festividad? O sea, no hay ninguna festividad o algo que no pase sin el deleite gastronómico que es tan rico en nuestro país. Mira, yo creo que somos un pueblo muy afortunado en muchos aspectos, ¿no? Vino el infortunio, la desgracia, si ustedes quieren, del choque entre dos continentes que fue la conquista. Aunque yo tengo la idea de que ya fue hace 500 años, ya debemos estarnos olvidando de ser esos seres sufrientes que nos violentaron y bueno, todo eso. Porque yo creo que trajo consecuencias muy interesantes. De entrada trajo la unión de dos grupos humanos que pensaban en términos agrícolas. Eso evitó la aniquilación total por parte de los europeos de los indígenas de México. Encontraron un campo fértil para sus ideas, porque mucho de lo que los españoles pensaban en la mesa y alrededor de los alimentos concordaba de alguna manera
con lo que nosotros teníamos, claro, en otra religión. O sea que en términos estructurales de la cultura, como que éramos más o menos compatibles. Y entonces, el hecho de que nosotros nos juntemos en la mesa para festejar y siempre que haya comida, no es nada más mexicano. Tenemos una gran herencia española que pone en la mesa platillos generalmente grandes, así como para compartir. Piensen en las paellas, los cocidos, los caldos. Todo viene de una olla grandota. Nunca se hace una paella para una persona, sino que esa idea viene de allá. O sea, a eso en nuestras clases le llamábamos comensalidad, ¿no? O sea, es esta cuestión de ser comensal con alguien y compartir la mesa bajo ciertas reglas. Y eso nos viene, tenemos una herencia muy europea que diario honramos. Y aquí en México los alimentos eran el momento para congregar a la familia. Y además hay no solo ese momento, sino alimentos icónicos para cada tipo de reunión. Entonces, hoy en día vemos los hijos de aquel choque, ¿no? Que es, por ejemplo, nuestro pan de muerto o la rosca de Reyes, que tienen sus orígenes en Europa, pero un nuevo significado para lo que somos aquí. Entonces, nosotros los mexicanos, además, todo el tiempo estamos pensando en comer, todo el tiempo. Entonces, es sorprendente que uno va a España, en Europa, y en las calles no encuentra uno ni un chuchuluco que comerse, ¿no? O sea, para un mexicano es traumático, porque quisiéramos hasta una bolsita de papitas o un carrito de chicharrones, sí, a ver, lo que encuentras en las esquinas, ¿no? Aquí en Y allá México. no son muy disciplinados y se esperan a la hora de la comida. Tan disciplinados que si llegas a un restaurante a las 2:30 de la tarde ya no te aceptan porque ya no es hora de comer, ¿no? En cambio aquí 24 horas y encontramos hot dogs, todo en la calle, todo el tiempo estamos pensando en comer y rara vez lo hacemos solitos. El placer de compartir es lo que nos hace más mexicanos. Y aparte todo es masivo, ¿no? O sea, también influye mucho que antes las familias pues eran muy grandes. Por ejemplo, en el caso de mi mamá y de toda la familia de mi mamá son 15 personas, bueno, 15 hermanos. A la fecha mi mamá, cuando nos reunimos, que estamos nada más mis papás, mi hermano y yo, sigue haciendo mucha comida, o sea, ¿cómo para qué? ¿Qué o sea, tal no... si cae alguien, no? Sí, claro. No, sí, en mi casa, yo siempre hago burla un poco de la casa de mis abuelos, donde yo pasé la mayor parte de mi vida, porque era una mesa que yo llamaba una mesa medieval. Auténticamente era un mesón, así alargado, y de menos éramos 15. Entonces, en mi casa no solo era el compartir los alimentos, sino que había reglas especiales para esa quincena, esas 15 personas. Allí las tortillas volaban auténticamente de lado a lado de la mesa, cosa que sorprendía mucho a mí y a nuestros invitados, porque decían, ¿y por qué no pasan las tortillas? Porque ya no hay. ¿No? Aquí volaban como frisbees, ¿no? Cada casa tiene sus formas Claro. de compartir y nosotros hacíamos eso. A nadie le importaba que mi plato o mi comida fuera invadida por otras manos, ¿no? Eso lo llenaba de significado para nosotros, en gran forma. Oye, Alberto, ¿y ahorita qué proyectos están haciendo en el centro de investigación? Pues relacionados con todo este tema, por supuesto. Hay varios que están como en espera, como en stand-by también. Yo tendría que decir que mi presencia en la facultad es de cierta manera diferente a todo lo que normalmente había sucedido. No porque otros maestros académicos no dieran clases de cultura, claro que existía eso. Pero ahora este enfoque como cultural llegó al CAIT, o sea, al Centro Anáhuac de Investigación en Turismo. Y entonces pues estamos viendo cómo hacerlo para engranarlo con la cuestión econométrica que suele ser lo que caracteriza los estudios de la facultad. Entonces ahora pues hemos estado viendo algunas cosas muy interesantes sobre la caracterización y el entendimiento de este sector que es el turismo cultural, que incluye a la gastronomía, con toda su vertiente de, pues tenemos que partir desde hacer una propuesta teórica de qué es la cultura para esta facultad y en términos de eso qué sería el turismo cultural y el perfil del turista, tratar de analizarlo para ver por dónde viene la demanda, para caracterizar nuevamente los productos. Esta vez lo que se ha propuesto a nivel CAIT es hacer un análisis de la demanda y ver, por ejemplo, si alguien que viene a comer viene a degustar exclusivamente, a eso le llamaríamos turismo culinario, nada más porque viene a sentarse a esperar lo que salga de la cocina y va a comer, bueno, más bien va a alimentarse y con suerte comerá si lo comparte, pero no aprenderá mucho, ¿no? O sea, en términos ¿Cómo culturales. ha cambiado todo?
Yo estudié turismo hace como 25 años aquí en la Facultad de Turismo, no era turismo y gastronomía, pero bueno, ahora me doy cuenta que bueno, creo que tendría que volver a estudiar para ver toda esa parte cultural, que yo creo que es hacia donde va, ¿no? La tendencia de hoy es como adentrarte un poco más en conocer mucho más el lugar y conocer más la cultura, te interesas más por la gastronomía si eres un foodie, Sí. como yo, o sea, si viajas por tener el placer de comer, o sea, esa es la parte que yo creo que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, el ser foodie, ¿no? Incluso a veces puede llegar a ser hasta como peyorativo, los foodies, ¿no? Pero bueno, no, lo que pasa es que es gente con una inclinación turística hacia la culinaria. Es decir, hacia la degustación, hacia la exclusividad, están contentos con el tamaño pequeño de las porciones, quieren comer de las manos de los mejores cocineros o chefs. Eso es perfecto, pero si nosotros tenemos claro que existe ese tipo de público, ¿para qué les ponemos a oír leyendas y mitos y todo? No Claro. quieren hacerlo, necesitan productos turísticos culinarios. En cambio, si alguien, como sabemos en el perfil del turista cultural, viene a México u otro país con la intención no solo de comer algo, sino de cocinar lo que se va a comer y aprender de las manos de quienes originalmente se lo comen, ahí ya no estamos hablando nada más de culinaria, estamos hablando de la comprensión del sistema de alimentación de todo un grupo, que es la cultura, y por tanto requerimos de un producto turístico gastronómico. Claro. ¿No? Un poco más amplio en términos de que pues, tiene que quedarse más tiempo, tiene que participar activamente en la actividad turística y no ser alguien que nada más observa o siente con sus sentidos, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que, bueno, yo creo que se adentran a la comunidad y la comunidad se hace partícipe de toda esta cadena turística, ¿no? Como que ahí es donde yo creo que hay en México muchos destinos que no lo han considerado, sino que no han hecho partícipe a la comunidad como tal, o sea, realmente a la etnia que vive en esa comunidad. Y esa es una de las cosas que más, en lo personal, viniendo de la Escuela de Antropología e Historia, donde a veces solamente pensamos en las comunidades y no en lo macro, un poco diferente que otras escuelas, pues me da muchísimo gusto ver eso, porque ahí yo he encontrado con René Rivera, por ejemplo, pues en un estudio que hicimos sobre el turismo cultural, ver que era posible insertar valores humanistas y hacer de las comunidades auténticos, no solo receptores, sino participantes en la cadena de valor. Es decir, que si ustedes leen los documentos que salieron de ese proyecto sectorial del CAIT para CONACYT y Sectur, uno puede ver que la primera preocupación de todo esto está alineado con la Universidad de Anáhuac en muchas cosas, ¿no? En ser comunidad. En ser comunidad y en el asunto de que las personas deberían de recibir lo justo, Sí. ¿no? Entonces, ahora las comunidades tienen un valor preponderante en la experiencia turística. Participan dando a conocer su patrimonio y con orgullo dar información que enriquece la experiencia y al mismo tiempo resultan beneficiados en términos económicos. Yo creo que también parte de esto es importante porque ellos se hacen, en primer lugar, partícipes y luego conservan lo que es su medio ambiente, cuidan su patrimonio y obviamente pues su nivel de vida mejora. Sí, porque cuando eres consciente de tu patrimonio y además lo conoces, para eso luego sirven los expertos que llegan a decirles, oye, esta iglesia que tienes es una joya por eso, pues viene el orgullo, ¿no? Claro. O sea, eso que era cotidiano para ti se convierte en un icono de tu propia identidad y lo cuidas y harás lo posible por pasar ese conocimiento, por preservarlo, por que la gente lo conozca. Y entonces ya se vuelven partícipes directos en la cadena de valor, que eso es una tendencia nueva. Porque ahora nuestros turistas exigen eso, exigen que a lugares a donde vayan la gente se vea algo beneficiada por la actividad turística y la derrama, cosa que antes pues no importaba mucho. El turoperador llevaba a la gente a la comunidad chamula, los bajaba, los cuidaba hasta la puerta, pagaba la entrada de la iglesia, se metían, veían y se llevaban. Y ahora quisiéramos que la comunidad nos explicara qué pasa dentro de la iglesia, por qué no puedes tomar fotos, y esto es el mercado, y esto es lo otro, y ven a mi tienda, te enseño, mira, haz tu propia textil. Claro. Y entonces la experiencia se vuelve significativa. Entonces, Sí. ya no es cualquier cosa. ¿Y hay o sea, si la gente quiere conocer más acerca de este estudio que hicieron, ¿hay algún lugar donde lo puedan descargar?
Sí, bueno, comunicándose con nosotros directamente les podemos mandar el PDF, ¿no? Completo. Ujú. También hay una dirección electrónica que es un poco larga y que si tenemos en algún momento otra oportunidad para ponerla por escrito, con todo gusto para que se baje allí, pero nos pueden escribir a... Lo podemos postear en Facebook. Exactamente. ¿No? Ujú. O podrían escribirme al correo de alberto.peralta@nahuac.mx o rene.rivera@nahuac.mx y con gusto les compartimos esa información generada y abierta por completo. Aquí Ok. lo importante también es que no pensemos que nada más es para el turista internacional, sino que nosotros también tenemos que entender cuál es nuestra cultura y participar con las comunidades sobre esto, ¿no? Y más en este momento, Exacto. en donde la situación mundial nos está poniendo en un brote novedoso e inesperado de nacionalismo. Y también nos está metiendo en un esquema de que si no puedes viajar al extranjero, puesto que se ha encarecido el dólar, pues viaja por tu país, ¿no? Un turismo Claro. para todos. Esto se está viendo Viajemos todos reflejado. por México. Exacto, hay un programa específico de sector. Ok. Alberto, pues la verdad es que está súper interesante todo esto. Nos dejas así con ganas de seguirte preguntando cosas, Uy, bueno. pero me parece que Cabina nos tiene un mensaje. Así es, señores pasajeros, es momento de hacer un corte porque ya van a dar las 7 de la noche y tenemos que hacerlo en este instante, pero más adelante vamos a poder seguir platicando con el doctor Peralta, hay mucho más que preguntarle y regresando también de inmediato el momento gastronómico. Les recuerdo, nuestro teléfono en cabina es el 3088-1670, redes sociales, Facebook y YouTube, Primera Clase 1670am, Twitter @pclase 1670am. Soy Verónica Palavicini, son las 6 de la tarde con 59 minutos, estamos en Primera Clase a través de Radio Anáhuac 1670am, amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.